Hola, buenas tardes. Yo soy Carlos Armando Aurelio López del grupo de Primero G y el día de hoy les voy a hablar sobre la Revolución Francesa. Y bueno, conocemos que la Revolución Francesa fue un proceso social y político dado en Francia entre los años 1789 y 1799. Pero antes de pasar con la historia principal, por así decirlo, debemos conocer algunos antecedentes, como lo son: la primera es que el antiguo rey de Francia, Luis XVI, apoyó las incursiones de las 13 colonias de América, razón por la cual tuvo una pérdida de recursos, que fue dinero principalmente, y bueno, todo esto lo hizo solo para perjudicar a uno de sus principales enemigos, Inglaterra. Después, el segundo dato es que en Francia se dio una época de sequías entre los años 1787 y 1788, por lo que en esos años no hubo muy buenas cosechas, lo que provocó una escasez de harina y por ende de pan, el cual era el alimento más consumido por los hogares pobres. Y el último dato que debemos conocer es que en este tiempo el orden social estaba establecido en tres estados. El primer estado, que era el clero o las personas de la iglesia, quienes tenían mucho dinero y gozaban de muchos beneficios, pero no pagaron ningún solo impuesto al rey. Después, el segundo estado, quien era la nobleza, y ellos igualmente tenían dinero y gozaban de beneficios, pero tampoco pagaban ningún solo impuesto al rey. Y por último, el tercer estado, que era el pueblo, el cual se dividía en dos partes, que eran los burgueses, la clase trabajadora, y los campesinos, que eran más trabajadores de campo. Este estado prácticamente no tenía dinero, no gozaban de beneficios, ya que también los campesinos al cosechar en tierras de nobles debían darles una parte de lo que cosechaban, por lo que tampoco no tenían mucho dinero. Y esos eran los únicos que pagaban impuestos al rey. Bien, ahora conociendo esas tres cosas, podemos pasar a la Revolución Francesa. Para muchos, el inicio de la Revolución Francesa se dio el 14 de julio de 1789, esto con la toma de la Bastilla. Pero personalmente yo creo que la Revolución Francesa inició el 5 de mayo de 1789, cuando Luis XVI convocó a los Estados Generales para intentar solucionar la crisis que había en ese entonces. Bueno, primero que nada, los estados generales eran una reunión con representantes de cada clase social, o sea, representantes de los tres estados, en las que por medio de votos se pactaban acuerdos para solucionar los problemas que afectaban a los tres estados o a todo el país. El problema principal con esto era que solo había un voto por estado, por lo que si el clero y la nobleza estaban de acuerdo, el pueblo ya no podría hacer nada contra ellos. El pueblo intentó cambiar esto promoviendo que se diera un voto por cabeza en lugar de un voto por estado. Pero bueno, esto para asegurarse de tener la mayoría, ya que ellos constituían el 97% de la población de Francia en esa época. Pero esto no les gustó ni al rey ni a los otros dos estados, por lo que decidieron cerrar la sala donde se dio el evento y bloquear la entrada a los representantes del tercer estado. Tras este hecho, los diputados del tercer estado decidieron constituirse en una nueva asamblea, la cual se llamó Asamblea Nacional. Esto para ser los representantes oficiales del pueblo de Francia, lo que se dio en la sala de juego de pelota de Versalles. Ahí mismo redactaron la Constitución y posteriormente los derechos del hombre y ciudadano. Pero eso se dio después. Cuando el rey se enteró de la Asamblea Nacional, tuvo miedo de que el pueblo se rebelara, por lo que decidió enviar 30.000 soldados a París para controlar la ciudad y evitar que todo saliera de control. Pero desafortunadamente para él, fue por esto que el pueblo decidió atracar las armerías para hacerle frente al ejército del rey. Bueno, y bien, el pueblo robó las armerías, pero les hacía falta la pólvora para sus armas. Fue por esto por lo que atacaron la Bastilla. Y con esto pasamos a uno de los acontecimientos más importantes, el cual fue la toma de la Bastilla, el inicio de la revolución, pero de forma ya más violenta. Ahora, primero que nada, la Bastilla era una fortaleza y una prisión gigante, un símbolo de Francia, en la cual se tenían, además de prisioneros, muchos barriles de pólvora almacenados. Al principio, el pueblo planeaba tomar la Bastilla de forma diplomática. Entraron representantes del pueblo para hablar con su líder, intentaron que liberaran a los presos y que los soldados de la Bastilla se unieran a la revolución.
pero debido a algunos malentendidos, el pueblo entró y conquistó la Bastilla de forma violenta el 14 de julio de 1789. Ahora, debido a la hostigación por parte del pueblo, el rey terminó aceptando todas las propuestas que éste tenía, tanto la constitución como los derechos y todo esto. Pero la única condición del rey fue que a la Asamblea Nacional se le unieran también los nobles y el clero, por lo que con eso se constituyó la Asamblea Constituyente. Pasando a otro tema, en 1789 el pueblo se enteró de que el rey estaba reuniendo a sus tropas, por lo que al final decidieron acampar y posteriormente entrar en Versalles para suprimir al rey y obligarlo a cambiar su residencia a París, específicamente al Palacio de las Tullerías, para poder tenerlo más controlado. El rey y la reina esto no les gustó para nada, por lo que buscaron escapar hacia Austria, país de la reina María Antonieta, pero al final fueron descubiertos en el acto y fueron encarcelados. Con los reyes presos y con el miedo de una posible guerra en contra de los demás países, Francia decidió adelantarse y declarar una guerra primero en contra de Austria, país de María Antonieta. La Asamblea convocó elecciones para configurar un nuevo parlamento que recibiría el nombre de Convención Nacional, que estaba compuesto por los jacobinos y por los girondinos. Los jacobinos tenían al mando a Robespierre, mientras que los girondinos tenían al mando a Jacques Pierre. Estos proclamaron la república y abrieron un juicio al rey, donde finalmente fue declarado culpable de traición y fue decapitado. También, 10 meses después, su esposa, la reina, fue ejecutada de la misma manera en la guillotina. En ese mismo año también se creó el Comité de Salvación Pública. Este obtuvo el poder ejecutivo, pero también estaban bajo el mando del jacobino Robespierre, lo cual fue una dictadura jacobina, en pocas palabras. Gracias a esto, se desató el llamado como el Reinado del Terror, que se dio entre 1793 y 1794, ya que fueron guillotinadas entre 10.000 y 40.000 personas, que fueron consideradas traidores de la revolución. Después de este hecho le siguió el Gran Terror, el que se dio cuando los jacobinos, con Robespierre al mando, decidieron guillotinar a los girondinos, para después de un tiempo de más terror, y con más terror a lo que me refiero es a muchas más personas guillotinadas, se decidiera ejecutar a Robespierre de la misma manera, guillotinándolo. Después de su muerte, el poder lo obtuvo el Directorio. Mientras que todo esto pasó en Francia, un joven llamado Napoleón Bonaparte estaba ganando batallas en Italia y Austria en la guerra. También aparte de eso, creó acuerdos, eso sin el permiso del Directorio, pero eso no les quedó más que aceptar, ya que esto los beneficiaba aunque no les gustaba para nada. Napoleón buscaba poner, pues, todo en orden de vuelta en Francia, y mientras esto pasaba el Directorio se volvía cada vez menos popular y más corrupto también, por lo que Napoleón decidió dar un golpe de estado, esto el 9 de noviembre de 1799, lo cual se llamó el 18 de Brumario, consiguiendo proclamarse primer cónsul de la República, comenzando también la parte política del consulado, donde él restableció el orden interno con ayuda del pueblo, haciendo que la economía volviera a crecer. Y bueno, así fue como después de tantos años la Revolución Francesa se terminó. Y bien, esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.